Agarrar, no me olvido. Hola, señora del Zoom, como siempre le digo. Bueno, vamos a empezar a saludarnos, por favor, con toda la actitud. Hoy es jueves y aunque sea sábado, domingo, lunes o el día que sea, bienvenido que estamos en este nuevo día. Estoy contenta porque yo los espero con mucha actitud, con mucho cariño y me encanta que estén ahí en la clase haciéndome el aguante y nos hacemos mutuamente el aguante. Me pone muy feliz, como siempre les digo, que puedan estar, que nos podamos ver, aunque sea por la pantalla. Pero un ratito vernos me hace bien, como les digo, verles sus caritas, verlos que están bien, ¿sí? Que están con su familia bien, que los acompaña. Bueno, a veces la podemos pasar un poquito mejor, a veces no tanto, depende de muchas circunstancias que nos pasan en el día a día, pero lo lindo es poder tener este ratito nosotros, a mí me encanta. Lo tenemos que disfrutar, ¿sí? Le ponemos toda la buena energía para estudiar. A la cuenta de 3, más vale que se desmuteen todos, porque quiero escuchar, quiero que despierten a toda la familia. Que no solo mi vocecita angelical despierte a toda la familia, ¿sí? Sino ustedes también, con el saludo mañanero de la actitud. Si no, no puedo arrancar. A la una, todos juntos, vamos, vamos. A las 2 y a las 3, a desmutearse. Derroche de actitud para todo el mundo, le ponemos energía porque ya hay demasiadas pálidas a veces a los alrededores. Hoy vamos a arrancar con todo, ¿sí? Depende de nosotros que tengamos también un buen día. Bueno, mis corazones, vamos a trabajar, como les dije ayer, en ciencias sociales. Ya les había anticipado hoy de ciencias sociales. Hoy salió publicada la tarea y voy a hacer una nueva aclaración. Recuerden que no es que la señora se volvió loca, ¿sí? ¿En qué sentido les digo? Recuerden lo que les vengo diciendo a ustedes y a los papás. La tarea que yo, hablo por mí, ¿no? La señora Sandra, la que está en este momento aquí en la clase. La tarea que yo saco publicada el mismo día que tenemos Zoom, esa tarea no tienen que imprimirla. Lo que ustedes tienen que tener a mano es el material imprimible que yo les mando con anticipación, ¿sí? Por alguna fotocopia, algún texto, algún cuadro, alguna imagen, algo que tengamos que usar. Pero lo que saco yo publicado del día, nadie tiene que ir corriendo a imprimirlo. Sería una locura de mi parte que salgan corriendo 7:30 de la mañana a imprimirlo. No, bajo ningún punto de vista. Eso es lo que yo siempre les digo, tienen que poner el día, el título, las consignas. Si hay algún material que yo les mandé anticipadamente para imprimir, se recorta y se pega en la parte que yo les indique, pero nadie tiene que salir corriendo a imprimir nada a las 7:30 de la mañana. ¿Queda claro? Lo vuelvo a decir porque siempre hay alguna confusión y no está de más aclararlo. ¿Sí? Hola, 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 ¿estamos? Bueno, entonces, vamos a trabajar en ciencias sociales. Secuencia nueva. La número 2, ahí voy a compartir. Esperen que Señor, como yo cambié de secuencia, lo que hice fue vaciar todas las carpetas y lo único que me quedó de la carpeta fue esta. A ver cómo. ¿Cómo me decís de la carpeta, Renata? Se me cortó. Yo saqué todas las hojas que tenía viejas de otras secuencias viejas, entonces me quedaron estas hojas. Buena idea. Vieron que en esta virtualidad tenemos mucha fotocopia en la carpeta, ¿sí? Mucha cosa que han impreso de las distintas áreas, ¿sí? Entonces, no está mal la propuesta de Renata, yo lo había comentado al principio de año, pero bueno, eso nos pudimos haber olvidado. El tema es ese, si quieren a la secuencia de sociales número 1, no la tiran, no se tira, pero la ponen en un folio o en un sobre grande, hay sobres papel madera así grandes, pueden guardar y le ponen en el sobre el título, secuencia número 1 de ciencias Yo los sociales. separé todos por folios, señor. Bueno, lo dejan por un lado y arrancan en la carpeta, porque las carpetas se explotan con las fotocopias y todas estas cuestiones. Y para que ustedes no estén comprando 300 carpetas, no tiene sentido. Pero sí que dejen siempre, la clave es la organización. ¿Estamos? Se organizan. Tengan su agenda a mano con los horarios también del Zoom, dicho sea de paso, porque siempre hay alguien que se cuelga y no sabe con qué materia tiene que arrancar. Tienen que tener el horario
impreso, ¿sí? Lo tienen a mano en la agenda, ¿de acuerdo? Bueno, Sí. Señor, ¿te entonces, puedo hacer una pregunta? La obvio, tarea que vamos a hacer hoy la mandaste a imprimir tipo recién, ¿no? A la mañana. ahí está el tema. No la mandé para que la impriman. Perdón, tipo, para copiar y vos no mandaste el Exacto, imprimible. ya la voy a tarea mostrar. a la Ustedes saben mañana. que siempre les muestro la tarea que vamos a trabajar. Siempre se las muestro para que quede grabado, no haya confusión. Y si hay alguien que está medio dormido o dormida, ¿sí? Queda grabado esto y lo revisan. Y saben que si surge algún inconveniente, los papás tienen mi teléfono y en el ratito que puedan los papás, con permiso de sus papás, ustedes me mandan el mensaje con la consulta. ¿Estamos? Que yo un poquito más temprano, un poquito más tarde, voy a contestar. ¿Sí? Bueno, hoy les termino de corregir los trabajos prácticos. Corregí la mitad, un poquito más de la mitad. Ya empezaron a llegar devoluciones. No por mail, al Classroom. Después voy a mandar al mail. Aviso por las dudas. Bueno, a ver, este cuadrito que siempre me molesta acá. Señor cuadrito, adiós. Chau, ahí está. Señor, no sé, a mí me encantan estos temas. Leí el título y es algo como que si te pones así a estudiar está buenísimo. A mí me Sí, encanta este tema. es interesante. Todo en historia, bueno, para mí es interesante. Me gusta, pero ustedes, puede ser que a alguno le guste más la materia y a otros no les guste tanto, pero le tenemos que poner siempre buena voluntad y predisposición, porque si no enganché desde el principio algún temita, chau, se me complica, perdón, ¿por qué? Porque todos los temas en historia están conectados de alguna manera. Porque un hecho es consecuencia de otro, desencadena en otro, y ese desencadena en otro, y ese acontecimiento otra vez va a desencadenar en otro. Entonces, si hay algo en el medio que yo no comprendí o me perdí, me cuesta poder relacionar, y ahí me hago un lío y se me mezcla todo. Secuencia número 2. Esto salió publicado ahora, no para que salga alguien corriendo a imprimir nada, hay que copiar. Yo se los dije ya desde principio de año, que el año pasado, no solo ustedes, no en general, esta pandemia, una de las consecuencias que generó en la parte escolar, ¿sí? Es que muchos perdieran la costumbre de escribir, porque al final todo el mundo editaba en línea o imprimían todo y escribían 3 renglones. No, la idea es que también un poquito agilicemos la mano, la motricidad, la rapidez y que organicen la carpeta también, ¿sí? Que no pierdan algunas costumbres que ya adquirieron. Bueno, secuencia número 2 titula Luchas por la independencia. Y acá hago una aclaración, porque como lo saqué publicado hoy, ¿sí? Ustedes van a copiar lo que yo les digo. ¿Estamos? Me olvido lo que está diciendo la seño, voy a ver la grabación. Hoy es 27, ustedes van a poner en sociales 27 de mayo, van a poner este título, secuencia número 2, luchas por la independencia, vamos a hacer un parate. Nosotros vimos todo el proceso de construcción del territorio argentino a grandes rasgos, cómo se llegó a la división territorial que tenemos hoy, pero nos vamos a detener en una parte importante de la historia, todo es importante, pero vamos a girar mucho en torno al 1810, nos vamos a detener en la Revolución de Mayo y vamos a empezar a estudiar un poquito qué pasó con esto de que el rey quedó preso y acá se decide conformar un gobierno patrio y todo lo que generó eso. Nos vamos a detener en esa parte de la historia, ¿sí? Ahora miren acá, en la tarea, ¿sí? Esta parte que está en rosadito, ¿sí? Esta parte rosadita no se copia. No hace falta copiar esta parte rosadita. Ustedes ponen la fecha, el título, y directamente van a copiar las 5 consignas que están acá, las 5 preguntas, ¿sí? Pero yo se las voy a leer igual a la parte rosada. Dice así: para dar comienzo a esta secuencia, nos detendremos a dejar bien en claro los siguientes interrogantes que iremos respondiendo con lo ya aprendido en la secuencia anterior, ¿sí? Yo retomo algunas cositas de la secuencia anterior, porque como dije recién, todo se relaciona con todo. Entonces seleccioné algunos puntos en particular que vimos de la secuencia anterior a grandes rasgos para que nos ayuden a encauzar el nuevo tema,
¿sí? La nueva unidad de trabajo. ¿De acuerdo? ¿Hasta acá me siguen? ¿O están todos dormidos? Vamos, Sí, ¿eh? Vamos Sí. todavía. Bien, entonces, esta parte rosada no es necesario copiarla, es una aclaración para ustedes. ¿Sí? Entonces, van a tener que copiar fecha, título, punto 1, 2, 3, 4 y 5 se copia, son las preguntas, ¿sí? ¿Por qué, dice, se debilitó el poder español en América? 2. ¿Qué procesos locales e internacionales confluyeron para que fuera posible la Revolución de Mayo? 3. ¿Qué pasó con las antiguas colonias, especialmente con el virreinato del Río de la Plata? 4. ¿Cómo siguió y se expandió el movimiento revolucionario? ¿Cómo fue la vida de la gente durante esa época? 5. ¿Qué conflictos internos y externos se originaron a partir de la revolución? Ahora vamos a conversar. Luego sigue esto, lo que está en rosado, ¿sí? Este que está acá, este sí lo van a copiar. También revisamos lo aprendido el año pasado acerca del periodo colonial. Y van a poner acá el imprimible que yo les mandé. Dice, lee las referencias y completa el crucigrama. Esto lo tienen en el imprimible que les mandé para que tuvieran esta semana. ¿Sí? Debajo de esta parte rosadita tienen que pegar del imprimible las referencias y el crucigrama. Y que acá, chicos, en mi hoja, sale clarito acá en mi pantalla. ¿Sí? Sí, yo lo imprimí y sale como todo blanco, sale. Sí, sale blanco acá. No sé por qué, porque en mi hoja común del Word sale bien y en la que yo les mandé salió bien. ¿Sí? Pero debajo ustedes ya pegan el imprimible que yo les mandé del crucigrama con sus referencias. Y luego copian esta consigna B de acá, que dice, este es para investigar. Investiga y explica brevemente qué fueron las reformas borbónicas. ¡Oh! A ver, acá cuando investiguen, yo siempre les digo lo mismo. ¿Puedo copiar cosas que no entiendo? No. No, ¿Sí? Y esto es algo que vi en el trabajo práctico. ¿Vieron cuando yo le mandé a investigar el tema de América Latina, anglosajona y demás? Bueno, hay una respuesta que muchos me pusieron de que la diferencia entre uno y otro, entre América Latina y América anglosajona, es que unos pertenecen a países desarrollados y otros subdesarrollados. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué significa eso? ¿Valentín? Señor. Ahí voy, Dante. Un país desarrollado es un país que es muy alto en economía, tiene un buen sistema político, tiene buena medicina. Muy bien. ¿Y Por el eso y subdesarrollado es algo que está a punto de llegar a ser así, pero aún está en el intermedio de no tener desarrollo y estar a punto de terminar de desarrollarse. Bueno, vos, Dante, ¿qué ibas a decir? Justo lo que dijo Valentín. Bien, Eso. sí, decinos. ¿Lo mismo? Sí, lo mismo iba a decir. Bueno, a ver, Valentín, muy bien, los felicito, ya sabe, siempre sorprende con sus respuestas. Pero miren, de 26 que están conectados, 25, pues estoy yo también, de los 25, sacando mi presencia, 2 personas pudieron contestar, ¿sí? Y más de la mitad de los trabajos que corregí Creo que yo no lo escribí. pusieron eso, ¿sí? Y no pudieron contestarlo. Cuando ustedes investigan, ¿sí? Obviamente cuando yo los mando a investigar es porque es algo nuevo, ¿de acuerdo? Y no significa que lo van a entender quizás al 100%, pero eso no significa que voy a empezar a escribir cosas que no entiendo, porque tengo que poder dar cuenta de lo que estoy diciendo. Sea una palabra o 500 renglones, no importa la cantidad, importa que lo mucho o poco que contesten de lo que sea, ustedes entiendan de lo que están hablando, ¿sí? Y si hay algo que consideran que es importante, pero no lo terminan de comprender del todo, lo pueden plasmar, pero después, ¿qué tienen que hacer? ¿A quién le tienen que preguntar?
A vos. A nuestros papás. No, ¿cómo a nuestros papás? A vos, señor. A mí, a los A la papás más. le puedo hacer una consulta, algo del momento, no que se sienten a explicarme todos los temas de historia, de lengua, de matemáticas, no. Algo uno comenta en la casa, obviamente. Mirá, estoy con esta consigna, ¿vos qué opinás? Obviamente a veces los papás van a ayudar, ¿sí? Pero no ayudar a venir, sentate, vamos a explicarte todos los temas. Una cosa es un comentario, una pequeña aclaración. Y otra es, bueno, denme la clase porque no entiendo nada. Ahí ya me tienen que preguntar a mí. ¿Estamos? Bueno, acá lo mismo. Cuando ustedes tengan que investigar qué fueron las reformas borbónicas, ¿sí? Ya saben, no me tengo que quedar con lo primero que aparece. No. ¿De acuerdo? Con lo primero que aparece, no. Pero sí, lo que ponga, no me tienen que escribir 300 renglones ni medio renglón. Lo que ustedes consideren para explicar lo que significa, lo que fueron, ¿sí? Pero lo poquito que pongan, o mucho, no importa, lo tienen que comprender. ¿De acuerdo? Y si no, marcan aquellas ideas que ustedes creen que son importantes y con una crucecita las que les costó comprender el significado. Porque esto lo vamos a continuar trabajando la semana que viene. ¿Se entiende? Eso para que les quede claro. Bueno, a ver, el crucigrama tiene cosas que vimos el año pasado. ¡Oh! 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 El crucigrama lo vamos a dejar para después. Hay que ver si llegamos. Si no llegamos, lo continuamos después. El que se anima avanza. Pero si no, el lunes, cuando nos veamos, vamos a retomar con esta clase, ¿de acuerdo? Aviso por las dudas. Bueno, punto 1. Dice, ¿por qué se debilitó el poder español en América? Porque acá acuérdense que esta parte no la copian, esta partecita de acá, pero dice que para poder empezar esta secuencia vamos a tener que recordar algunos interrogantes claves de la secuencia número 1 para poder arrancar y posicionarnos y encaminarnos en esto de las luchas por la independencia. Yo les pregunto, ¿por qué el poder de acá de España se debilitó en América? ¿Qué fue eso que ocurrió en aquellos tiempos que hizo que la gente diga, bueno, ya con España, chau, chau? A ver, vivo a Valentina. A ver, Valentín, ¿qué opinás? La caída del rey. Bien, ¿por qué? ¿Qué le pasó al rey de España? Lo metieron preso. Estaba preso por... Por Colón. Por Colón. No por Colón. ¿Quién lo mandó a apresar? No, por Napoleón. Napoleón. Muy bien. Napoleón. Entonces, Napoleón. esa situación, excelente, esa situación, ¿sí? Donde el rey cae preso en manos de Napoleón Bonaparte, hizo que el poder acá de España en el territorio americano se debilitara. ¿Qué significa eso? Debilitarse. Como que la gente, tipo, se aburrió, por decirlo así. No es la palabra, pero no sé cómo decirlo. Debilitar es perder fuerza, ¿sí? Perdió fuerza. ¿Por qué? Porque estaba la autoridad para seguir dirigiendo. ¿Estaba No. esa autoridad máxima? No. Si esa autoridad máxima, el rey, estaba preso, ¿quién iba a hacerse cargo de las nuevas decisiones? Entonces, esa situación es lo que generó el debilitamiento acá en el territorio americano. ¿Sí? Así de sencillito es lo que van a tener que contestar en el punto 1. ¿Por qué se debilitó el poder español en América? Entonces, porque en aquel entonces el rey de España había caído preso en manos de Napoleón Bonaparte. ¿Sí? Entonces, las personas que estaban en América, en nuestro territorio, vieron la oportunidad de qué? Ahí. ¿De qué vieron la oportunidad? De hacer como... De hacerse independientes. De empezar un camino hacia la independencia. Y ojo, ahora como lo que vos me decís, Santino, y me acuerdo una de las tareas que corregí, sí, ojo, el 25 de mayo de 1810 no se celebra el Día de la Independencia, ¿eh? Es el proceso de camino a la independencia, que no es lo mismo, porque el Día de la Independencia fue en 1816.
El 25 de mayo fue la conformación del primer gobierno patrio, que fue el puntapié inicial para iniciar este recorrido de camino hacia la independencia. ¿Sí? Pero no se hizo todo en 5 minutos. ¿Sí? ¿Cómo es el apellido de Napoleón? Bonaparte, con B larga, Bonaparte. Bueno, la 1 es así de sencilla. Punto 2, palabra más, palabra menos, es por ahí. Dice, ¿qué procesos locales e internacionales confluyeron para que fuera posible la Revolución de Mayo? Esto está relacionado con la 1, totalmente. O sea, ¿qué pasó? Lo local significa, ¿vieron como los partidos de fútbol? Que dice, ay, jugamos de local, ¿sí? El local, ¿qué viene a ser el local? Como En tu lugar, donde tu cancha, por ejemplo. Excelente, Santino. Es en tu lugar, tu cancha, tu territorio. Y el internacional es el que ocurre afuera de tu lugar y de tu territorio. Lo mismo pasa con los hechos de la historia. Tenemos procesos locales e internacionales. ¿Sí? Entonces, el proceso local es lo que ocurrió acá, en el territorio, e internacional es lo que ocurrió fuera del territorio. Entonces, en el punto 2, ¿qué procesos locales e internacionales confluyeron, es decir, se dieron, para que fuera posible la Revolución de Mayo? ¿Qué pasó? Esto está tramposo porque es igual que el punto 1. ¿Sí? Acá, ¿por qué se debilitó el poder español en América? Porque el rey de España cayó preso. Entonces no había quien diera las órdenes. Ahí se debilitó. ¿Sí? En el punto 2, ¿qué ocurrió acá y allá para que se diera la revolución? Acá ustedes lo dijeron, dejo de compartir un minuto, que al... Sí, ¿quién me estaba diciendo algo? creo que estaba, por ejemplo, los que todavía defendían al rey, que eran los realistas, y después estaban tipo los que querían hacer un gobierno nuevo, tener independencia y eso. Entonces hicieron una guerra para ver quién gana y si seguíamos bajo las órdenes del rey o si podíamos hacer un gobierno nuevo. Bueno, esos procesos son interesantes lo que está diciendo la compañera. ¿Sí? Vuelvo a compartir acá la pantalla. Sí, eso está muy bien. ¿Sí? Acá, a nivel local, surgieron los patriotas y los realistas con distintas ideas, ¿sí? Con esto que muy bien explicó Daira. Y en la parte internacional, es decir, allá en España, esta detención del rey, ¿sí? Y que no hubiera nadie que tomara el control, hicieron que esta revolución fuera posible. Porque si el rey no hubiese caído preso, ¿sí? No se hubiese podido dar quizás la revolución. No lo sabemos. Capaz que sí, más adelante. Pero este fue como el detonante. Los problemas que había allá en Europa entre Napoleón, el rey de España y los alrededores, ¿sí? Sumado a que acá ya se empezaba a pensar en tratar de independizarnos del rey de España, todo eso confluyó, es decir, se dio, ¿sí? Para que fuera posible la revolución. Una pregunta, profe. Sí, sí. ¿Viste que el gobierno no quería que la gente descubriera las noticias Sí, del rey? sí. Pero entonces, ¿cómo la gente descubrió la noticia? Ah, porque acordate, Pedro, que dijimos que al principio el virrey Cisneros, que era el que estaba en ese entonces, cuando se entera de que el rey Fernando estaba preso, dijo, vamos a mantener esto en secreto porque va a generar revuelo entre las personas de la sociedad. Porque al saber que el rey, que es la autoridad máxima, está preso, ¿sí? Acá la gente se va a desesperar. Va a decir, ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces él quiso mantener oculto eso, pero estas noticias, yo les contaba en el colegio, son como los programas de Chimentos, ¿sí? Se terminó trascendiendo, alguien, vaya a saber quién fue, terminó hablando, ¿sí? Capaz, no lo sabemos, no estuvimos en esa época, capaz que uno lo sabía y le dijo a otro y le dijo, mira, no digas nada, pero el rey está preso. Y capaz ese otro que le dijo, sí, te prometo que no digo nada, capaz que fue y le dijo a otro. Y también le pidió que guarde el secreto. No lo sabemos. El tema es que se terminaron enterando todos. No se pudo frenar, porque la misma desesperación hizo también que esa noticia no quede oculta. ¿Sí? Pero bueno, no estuvimos en esa época.
¿De acuerdo? No Sí, sabemos fue con difícil. exactitud quién lo pudo haber dicho, pero trascendió, ¿sí? ¿Era difícil para el gobierno guardar el secreto? Y quizás sí, porque a lo mejor alguien que ya no estaba tan de acuerdo, pienso yo, capaz que alguien que ya no estaba tan de acuerdo de seguir las órdenes del rey de España, al enterarse de la noticia, capaz que pudo a propósito haber hecho difundir la noticia para que el pueblo se empiece a revelar un poco. Podría ser una posibilidad, ¿sí? No tenemos la verdad exacta, porque como siempre digo, ¿ustedes estuvieron en esa época? No, yo menos porque soy la más joven. Hay cosas que no quedaron registradas, todo documentado por escrito. Entonces uno puede sacar conclusiones, pero no sabemos si es la verdad absoluta. ¿Sí? Bueno, punto 3. ¿Qué pasó con las antiguas colonias? Antes de que se nos termine. ¿Qué pasó con las antiguas colonias, especialmente con el virreinato del Río de la Plata? ¿Qué pasó ya en esta época de la revolución? Una vez que se conforma el primer gobierno patrio, ¿sí? Una vez que se llega a esa decisión, ya empezamos a intentar cortar relaciones con España. ¿Se podía seguir llamando Virreinato del Río de la Plata? No, nos cambiamos de otro nombre. Claro, pasamos a hacer qué cosa. Las Provincias Unidas del Río de la Provincias Plata. Unidas del Río de la Plata. Son unos genios todos. Muy bien, pasamos a ser las Provincias Unidas del Río de la Plata. Eso es lo que fue pasando con estas antiguas colonias. Porque claro, lógicamente, si ya se decidía no seguir bajo las órdenes de un rey, ¿sí? Y empezar de cero con un gobierno propio, y teníamos que cambiar el nombre, porque ese nombre había sido adquirido por las órdenes del rey, por las decisiones del rey, los nombres de los virreinatos. ¿Sí? Bien. Punto 4. ¿Cómo siguió y se expandió el movimiento revolucionario? ¿Cómo fue la vida de la gente durante esa época? Acá es para que ustedes un poquito imaginen, ¿no? ¿Cómo habrá seguido este momento de revolución? Porque no fue solo el 25 de mayo, ay, sí, tenemos un gobierno propio y esto fue la revolución. No. Para algunos, Todavía nos falta ser libres y el cambio a través del gobierno. Bien. hay algunos que se habían preocupado más que otros porque otros no estaban de acuerdo con lo que estaba haciendo el rey. Exacto, bien. Y lo que dice acá Elena, repetí también lo que dijiste. Que en nuestro gobierno, ese fue como un gobierno inicial, pero después se cambió varias veces. Bien, entonces, ahí vos dijiste también que ahí empezaba recién el proceso, el camino hacia la independencia. Entonces, no es que, bueno, listo, ya tenemos la primera junta, el primer gobierno y ya está, nos quedamos así todos cruzaditos de brazos. No, por eso ahí dice cómo siguió y se expandió el movimiento revolucionario. ¿Cómo fue la vida de la gente durante esa época? Bueno, durante esa época la gente comenzó a pensar, ¿sí?, acerca de cómo continuar este proceso de independencia, porque todavía no éramos totalmente libres. ¿Cómo, Renata? No, no éramos totalmente libres. ¿Cómo Claro. crear un gobierno patrio? Porque ya no había nadie que nos controlara en ese momento. Bueno, por eso se creó el primer gobierno patrio, que se llamó Primera Junta, pero ese fue el primer paso de un largo Para ser camino libres. para lograr la independencia. Ustedes piensen que en 1816 se da la independencia. Pasan 6 años, y en esos 6 años va a pasar de todo, que vamos a ir viendo un poquito. ¿Sí? Entonces, ¿cómo siguió y se expandió el movimiento revolucionario? ¿Cómo fue la vida de la gente durante esa época? Y el movimiento revolucionario siguió creciendo, porque no se quedaron solo con la conformación del gobierno patrio que fue la primera junta, sino que ese fue el inicio de un largo camino para luego, en 1816, lograr la independencia. Por eso la vida de la gente durante esa época cambió en muchos aspectos, porque había que volver a reorganizar y reestructurar la vida y las decisiones económicas, políticas y sociales ya bajo el mandato del nuevo gobierno. ¿Sí? Y se hizo muy difícil porque recuerden que el rey de España después se deja de estar preso. Y cuando se entera de toda esta situación, no se quedó conforme. No. ¿Sí? Porque después todo lo que consiguió. Entonces las luchas siguen, la revolución sigue, la lucha sigue, ¿sí?
No fue fácil. Bien, punto 5. ¿Qué conflictos internos y externos se originaron a partir de la revolución? Internos y externos acá, ¿sí? Algo había dicho una de las compañeras. Sí, ¿qué opinan ustedes? ¿Les parece que fue fácil acá? ¿Todos estaban de acuerdo siempre? No, No. señor. Y entonces, ¿qué empiezan a surgir acá también? Muchas ideas. Peleas. Ideas. Entonces, Ideas. bien, los conflictos que se originaron, ¿sí? A partir de esta revolución, son justamente relacionados a las distintas ideas, ¿sí? Conforme a cómo debía constituirse un nuevo territorio, una nueva nación independiente de España. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay alguien que tiene una idea y hay otro que tiene otra, pero allá también tiene una idea, y todos Claro, tienen una idea diferente o capaz que pueden coordinar en la idea. Y es difícil también ponerse de acuerdo, creo yo, porque, o sea, estamos hablando de dirigir un gobierno, o sea, es muy grande eso, es ser el líder de una nación, entonces debe ser muy complicado llegar a una idea Aparte principal. estábamos nosotros solos, no teníamos quien nos dirigiera porque No teníamos estábamos experiencia. Teníamos nuestro gobierno propio, pero ¿quién es controlar el gobierno? Claro, A ver, esto es clave, teníamos un gobierno propio, empezamos a tener un gobierno propio, pero ¿teníamos experiencia en tener un gobierno propio? no. No. siempre estuvimos No. Siempre la costumbre era recibir las órdenes desde afuera, desde el rey. Y el virrey cumplía con el mandato del rey. Entonces no fue fácil. Y no es fácil ponerse, como dijeron ustedes, de acuerdo entre todas las personas. Entonces ahí surgieron muchos conflictos, porque surgieron distintas ideas que generaron luchas internas. Y por eso este va a ser el puntapié inicial para la secuencia número 2. Porque vamos a iniciar el camino a la independencia a partir de esta revolución, pero no significa que todo fue color de rosa. Y ay, bueno, ya no dependemos más del rey de España, ya somos todos felices y comemos perdices, como los cuentos. No, porque a pesar de estar compartiendo el mismo territorio, los habitantes de acá, ¿no? De lo que empezó a llamarse después Provincias Unidas del Río de la Plata, no todos estaban de acuerdo con todo. Nosotros vimos a grandes rasgos en la secuencia 1 que pasando unos años surgieron estas ideas de los unitarios, de los federales, de cómo armar un país, una nación, que entre ellos mismos hubo luchas, hubo pelea, hubo muertes, ¿sí? Estuvieron las conquistas del desierto para ganar territorios, ¿sí? Donde estaban habitados por los indígenas. O sea, hubo un montón de luchas acá. Corrió mucha sangre, como se dice en la historia, ¿sí? Y sin embargo éramos habitantes del mismo territorio. Lo que pasa es que esos habitantes del mismo territorio, muchos eran descendientes de españoles y todavía tenían muy arraigadas las ideas de los españoles, ¿sí? Y había gente española y había gente nacida de acá. Había mezcla. Los realistas querían como a toda costa servirle siempre al rey de España. Claro. Una guerra o así. Claro. Y los querían hacer un gobierno. Porque ellos estaban acostumbrados a seguir esas órdenes. Claro. Y aparte muchos de ellos también eran españoles o hijos de españoles nacidos acá, respondían a ese mandato, ¿sí? Entonces seguían viviendo acá, no es que se resignaron y se fueron. Entonces hubo mucho conflicto. Fue lo de las ideas, porque hay algunos que estaban con el presidente, con el rey, y hay algunos que no estaban con el rey, es decir, algunos estaban, es decir, yo voy a ayudar al rey y esto, pero hay algunos que no querían. Exacto. Entonces ahí es cuando se arma la pelea entre las ideas, porque no todos tenían las mismas ideas con los españoles, con los nacidos o que son parte de España, sí, en ese territorio. Perfecto. Bueno, por ahí gira en torno a todo esto que vamos a ver. Y luego, muy bien, todos estuvieron muy bien con sus participaciones. Y luego tienen, porque ya se nos termina la hora,
tienen que hacer el crucigrama. Pero el crucigrama yo les propongo esto. El del 1 al 5 van a resolver solitos, ¿sí? Yo ahora después subo la grabación. Y el crucigrama, los que no estuvieron conmigo el año pasado, capaz que hay cosas que saben, cosas que no lo sé, ¿sí? Pero, y hay otros que sí estuvieron conmigo y se olvidaron, y me agarra el ataque. Bueno, con el crucigrama van a avanzar hasta donde puedan. Y el lunes, cuando nos veamos, vamos a hacer la autocorrección y las que nos falten las vamos a ir resolviendo entre todos, ¿sí? Acá acuérdense de poner su imprimible. Entonces, esta es re fácil, dice horizontales. Bueno, se va a cortar. Pero está relacionado con cosas que vimos el año pasado. Hagan hasta donde se acuerdan. Si no se acuerdan, lo dejan. Y nos vemos el lunes para hacer la autocorrección. ¿De acuerdo? Escúchenme, les mando un beso grande. Estuvieron re lindos. No, señora. Y cualquier cosa me mandan un mensaje, ¿sí? Un beso. Ok.